Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión vengo con la review y análisis de Big Linux, una distro que me han pedido bastante. Y bueno, la acabo de instalar, estamos con Wayland y vamos a ver qué tiene por ofrecer. Algo que me agradó bastante en un inicio, o algo que caracteriza demasiado a la distro, es que está innovando. Tiene ajustes que son poco convencionales y que son un tanto difíciles de ver, y desde ahí se nota, pues bueno, que quiere marcar la diferencia. Asimismo también como la velocidad que tiene, el timing en la respuesta de qué tan ¿cómo decirlo? Qué tan responsivo es al darle clic. Y bueno, aquí también se nota que le han metido un poquito de inteligencia artificial al sistema, que sí se están apoyando de varias tecnologías. Te da a elegir entre varios estilos de escritorio, no nada más Genome, KDE o tipo Cinnamon, sino que implementa esos ajustes para darte esa sentida sin dejar de lado las aplicaciones tipo Qt o KDE. Y bueno, antes de comenzar, el super mega agradecimiento a los miembros del canal, ya que mes con mes se la rifan. Y también pues bueno, la mención que por si no la ha visto, el amigo Carlos Daniel Ríos Rivera, que me estuvo mencionando y me mandó un correo de que no estaba apareciendo aquí. Ya lo modifiqué de manera manual para que se mantenga aquí la lista fija. Y bueno, ¿qué pega yo le pongo aquí? De entrada, que tenga Brave Browser. Esto a lo mejor se escucha muy en sentido personal, pero el hecho de que traiga el bloqueador de anuncios es algo un tanto malo para los que creamos contenido, ya que a lo mejor tú como consumidor no lo notas, pero muchas veces los creadores de contenido se van justamente por esa falta de apoyo, ¿no? Ya les he comentado en distintas ocasiones que de por sí es poco lo que da YouTube para este tipo de contenido en general. Sí, para tecnología es una cantidad muy grande, pero específicamente en Linux es muy mínima, ¿no? Entonces yo no lo digo por mí, porque realmente para la cantidad de suscriptores que tengo y de visitas acumuladas a lo largo del canal no se siente tanto, pero sí se nota. Entonces esto en un canal pequeño pues sí va a sentir bastante esa ¿cómo decirlo? Pues esa carencia, y pues obviamente los desmotiva y hace que ya no hagan contenido, o que los canales se queden a medias o no sean tan constantes. Entonces de ser posible, pues bueno, cuando consuman YouTube, véanlo desde un navegador normal, para que pues bueno, así haya un equilibrio entre la persona que consume contenido y la que hace contenido. Dejando de lado eso, pues bueno, tiene esto de las animaciones, que también es muy poco común de ver. Hay distintas versiones de Big Linux. Hay muchas características que te está ofreciendo que te pueden servir para el tipo de usuario que tú seas, ¿no? No es lo mismo un usuario de casa, a un desarrollador, a un editor, por ejemplo. Y bueno, esto era lo que les mencionaba, que no simplemente te da la experiencia de un escritorio diferente, sino la configuración adicional. Y eso, mantenerlo en una imagen ISO, sí es difícil de ver, porque va más allá de instalarle programas nada más y dejarlo hasta ahí, ¿no? También te invita a participar con la comunidad. Tiene soporte para distintos lenguajes, es una distro brasileña, es una distro rolling release, que también desde ahí está marcando un poquito la diferencia. Yo sé que tenemos alternativas como Endeavour, como Manjaro, que te hacen tener un Arch Linux de manera fácil, que de por sí ya es fácil porque ya tenemos el script. Y bueno, es un sistema gratuito, tiene buen consumo de recursos, no es alto pero tampoco es bajo, tiene la integración con tu teléfono, ya viene con el KDE Connect por detrás para que tenga esa compatibilidad para enviar, recibir imágenes. Maneja más espacio para tus archivos. Esto pues bueno, con la configuración va pensado o optimizado para eso. Y pues bueno, aquí nos dice miles de programas. Aquí también nos está mencionando que cuenta con el Arch User Repository, con Flatpak y con Snap, algo que también es muy difícil de ver, ya que en muchas distros se decantan por Flatpak y otras por Snap. Aquí tenemos ambas, más el plus del Arch User Repository y los puntos de restauración que muchas veces pide la comunidad, ¿no? Sobre todo los nuevos, pero aquí quisiera hacer el énfasis
en que es una distro que puede llegar a romper. Pese a la estabilidad que tenga, pese a todos los cuidados que se tengan en la creación de la imagen ISO, puede llegar a romper porque pues su naturaleza va tirando hacia un Arch Linux. Acceso remoto, algo que en la pantalla de bloqueo también ya nos mencionaba, que ya viene con la configuración del SSH. Y bueno, un poquito los juegos, ¿no? Aquí nos va a dar una categoría donde nos habla acerca de esto, ¿no? Y bueno, conversaciones online de una mejor calidad, siempre y cuando sea de este Big Linux a otro Big Linux. Mientras se mantenga esa sinergia va a estar bien, aunque también podemos estar optando por clientes independientes como Element, como Pidgin, como HexChat, aplicaciones web, algo que también lo estaría caracterizando, ya que originalmente estos son como tipo accesos directos. En el caso de WhatsApp, a la versión WhatsApp web. En el caso de las redes sociales, para Instagram, para Twitter, para Messenger. Y algunos servicios en la nube, como lo es Microsoft Outlook, Netflix, entre otras, ¿no? Y bueno, programas de oficina que no pueden faltar. Y pues bueno, nos dice que se puede trabajar sin instalar. Aquí nos habla un poquito del modo live, de todas las ventajas que tenemos en el modo live sin tener que instalarlo, ¿no? Entonces básicamente nos habla de que tenemos un sistema extremadamente completo y creo que por eso se ha hecho bastante popular. Ahora, en el aspecto de desarrollo viene muy limpio, viene únicamente con lo necesario. Han ocultado algunas opciones que vienen por ahí. Este viene a ser el equivalente a un tipo editor de texto plano o un bloc de notas, su equivalente, muy similar a Vim, pero pues un tanto ya integrado aquí, que se puede hacer la llamada desde la terminal. En el caso de los juegos, pues bueno, viene únicamente con 2. Esto es algo que a mí me agrada porque no quiere decir que porque utilicemos Linux sea directamente aburrido, ¿no? Hay momentos de ocio donde podemos jugar, como en este caso el Buscaminas o tipo solitario, ¿no? Entonces, es algo bastante bueno. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, tanto Lutris como Steam, yo únicamente aquí recomendaría que jueguen con los que están soportados de manera nativa, ¿no? No forcen esto de que Proton, Vulkan y demás, porque va a ser un tanto contraproducente. Esto no es la primera vez que lo menciono. Muchas veces se piensa que porque en Windows te consume un juego 8 en RAM y en Linux te consume 6 en RAM, quiere decir para la mayoría que eso está bien, que se habla de la optimización, que de cierta forma consume menos, pero realmente el consumo no desaparece, simplemente se redirecciona a otro tipo de componente de hardware. ¿Cuál es ese componente? El procesador. Entonces realmente ese consumo de RAM pasa un poco más directo, lo cual le agrega cierta fluidez, pero si tú tienes un procesador que no es tan bueno, que no tenga tantos núcleos, se siente. Y muchos van a decir, pues no pasa nada, yo juego con mi Linux, no tengo problema, no he tenido ninguna situación, me funcionan bien. El problema es a largo plazo, el problema es el desgaste que tú le estás dando constantemente al procesador. Por ahí no va a faltar quien te diga, pues para eso es, ¿no? Para eso lo compraste, para eso está hecho y demás. Pero en algún punto te puedes quedar sin procesador o prácticamente sin PC. Por lo mismo de que no está tan optimizado, porque se está forzando a trabajar de una forma que no es la nativa. Se está agregando una capa adicional que es la conversión del tipo DirectX a hacerlo funcionar en Linux, más aparte el consumo original del juego, y toda esa carga, pues como les digo, se va desviando al procesador. Entonces, yo aquí no les diría que no completamente, siempre y cuando se cumpla algo. Y ese algo es que tú tengas una refrigeración líquida o una buena disipación por aire tipo Be Quiet o tipo Noctua. Entonces, si ese es el caso, tú despreocúpate, puedes jugar sin problemas. Pero si tú estás utilizando el ventilador stock, ahí es donde viene el detalle, porque, como les vuelvo a repetir, a largo plazo te puedes dar la arrepentida de tu vida, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también tenemos Lutris, lo cual funge para
una alternativa a distintas plataformas que tenemos disponibles como GOG, como la Epic Games, el EA App o las de Ubisoft. Pero hay que recordar que son adaptaciones. Ahora, muchas veces a mí se me tacha de decir que estoy en contra de esto directamente, pero lo hago realmente porque no es para nada agradable que tú le inviertas a tu cuenta de Epic Games o de Steam cierto dinero físico, ¿no? Que tú compres juegos y que ya cuando vayas a jugar, por el anti-cheat que tienen algunos juegos, pues te acaben baneando la cuenta, ¿no? Entonces vas a perder prácticamente tu cuenta y todo lo que le invertiste, y sin hablar de los logros que tú llegaste a adquirir en los juegos o esas recompensas que te dan o los avances y demás. Entonces yo diría que únicamente para los juegos que están soportados, únicamente. O al menos que ya haya sido probado y que esto esté funcionando sin problemas. En caso contrario, no experimentes tanto, ¿no? Porque pues sí puede ser un tanto contraproducente. Entonces está muy bien esto, porque sí se agradece que ya venga preinstalado, pero simplemente utilícenlo con un poquito de cuidado. Otra cosa a mencionar por la cual muchas distros se van de este lado por ese enfoque gaming es por el Arch User Repository, porque a nivel de solución de paquetes de dependencias de librerías es más fácil, ¿no? A diferencia de un Debian, de un Ubuntu, donde tú tienes que estar tirando de PPAs, de links externos para poderlas instalar, y a veces suele ser un problema porque destapas un hoyo para tapar otro, ¿no? Entonces haces que funcionen ciertas opciones de tu sistema, pero te dejan de funcionar otras por simplemente la compatibilidad que hay, ¿no? Entonces háganlo un poquito más consciente. Yo lo menciono porque incluso siendo un Arch Linux, se esperaría que la gente estuviera un poquito más consciente de este tipo de situaciones, pero pues no se da el caso, ¿no? Sobre todo porque entran con una derivada y van pensando eso, ¿no? Que porque ya viene preconfigurado, ya está todo solucionado, pero no es así. En el aspecto de gráficos, algo muy bueno, el GigaView, también está súper bueno, porque te permite gestionar archivos desde otras rutas, ¿no? Por ejemplo, tú conectas una memoria USB y perfectamente la puedes gestionar desde aquí o manejar varios discos duros, y no te limita únicamente a la biblioteca de imágenes. O sea, sí puedes estar jugando con esto. Pero pues bueno, como les digo, háganlo un poquito más coherente, tengan ese orden. Y pues bueno, también como visualizador está muy bien. El soporte para el escáner, aquí tal vez no te muestra las opciones de impresión o de impresora, pero la mayoría de modelos ya van a estar soportados. En algún momento también me mandaron mensaje y me dijeron por ahí que si les podía pasar el controlador o que si había una manera de hacer funcionar una impresora compact un tanto antigua. Yo les comenté que hay un programa que es el soporte de HP, que es el único que tenemos libre. Ese programita te va a acabar instalando el firmware, no el driver. Ajá. Entonces tal vez no vas a tener todas las opciones completas de escáner, pero sí las más básicas para poder gestionar tu sistema, que lo más normal es imprimir y hasta ahí, ¿no? Pero bueno, tú conectas aquí tu impresora y lo más probable es que a un 75% te la esté detectando. Y pues bueno, esto lo hacen como para tenerlo un poquito más limpio. Obviamente aquí también ya se está contemplando el soporte para Bluetooth, el soporte para Wi-Fi, el soporte en la red. Entonces el hecho de que no se muestre aquí no quiere decir que carezca de opciones, porque el mismo paquete ya te las va a dar a manera interna. En el aspecto de internet, Brave me gusta, realmente sí lo he probado por aparte, ¿no? Lo quiero ver más como consumidor como creador de contenido. Es muy responsivo, está muy limpio, tiene casi todas las mismas opciones que un Firefox. La compatibilidad también es bastante buena con algunas extensiones, con algunos plugins. Es realmente fluido, es rápido, pero como les menciono, el problema es ese aspecto de la
del bloqueador, ¿no? Es bastante bueno cuando a lo mejor en un blog sí está sobresaturado de las solteras calientes y por ahí. Yo sé que en Linux no hay tanto problema de que te entre un virus, porque, pues bueno, los archivos de Windows y los de Linux son un tanto diferentes, pero sí es un tanto invasiva en ocasiones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, y siguiendo esta lógica, si tú tienes los suficientes recursos para poder correr un KDE medianamente fluido y también para poderlo correr con este tipo de animaciones, pues esperaría por ahí que este sistema esté en un equipo con unos 8 en RAM o 16 en RAM. Esto va cambiando casi que por temporada. En ocasiones yo me ven utilizando mucho Firefox, en ocasiones me ven utilizando mucho Google Chrome. Yo ahorita me estoy decantando más por Google Chrome por los servicios que te dan. Entonces yo lo acabaría cambiando por Google Chrome a manera muy personal. Hay otros que, pues bueno, si lo corres con pocos recursos, tal vez la opción por ahí sería Midori, ¿no? Y bueno, la ventaja de un Arch es que todos los paquetes de otras distros pues los tienes disponibles, ¿no? Entonces desde aquí pues no te estarías perdiendo de tanto. El QBTorrent también hay que mencionar que como usuario de Linux accedemos bastante a lo que son las descargas de imágenes ISO. A comparación del Transmission, esta es una opción bastante completa. Te ofrece y te da un control un poco más específico. Te da opciones para los torrents y pues bueno, reaprovecha toda la ventaja de tener corriendo las librerías de Qt para poderlo usar sin tanto problema, ¿no? Entonces aquí sí se siente como un plus o una manera optimizada de tener este tipo de aplicaciones, ¿no? Aunque volvemos otra vez a lo mismo, el concepto inicial y por el que casi todos los Linux se rigen es hacer una sola cosa a la vez, pero bien hecha, ¿no? Entonces ahí Transmission pues hace su tarea. Realmente es descargar un torrent, arrastras el archivo, le das descargar y no necesitas de más. Aquí te está ofreciendo un poquito más de opciones, lo cual se agradece. Muchos le tienen un poquito de miedo a la transición porque se abruman con las opciones, pero pues bueno, si está marcando esa diferencia, también es por este tipo de aplicaciones. También que se llama Rust Desk para poder controlar un equipo remoto. También lo hace bastante versátil. Algo con lo que se lidia bastante, sobre todo cuando tú trabajas de manera profesional con Linux, es estar que abriendo puertos, que haciendo configuraciones del firewall, estableciendo algunas reglas por ahí. Entonces esto te lo facilita bastante, porque con el simple hecho de tener esta aplicación o aplicaciones de este estilo, con ellas llevan la configuración. Y esto hace que tu sistema se comporte de una forma un tanto más fluida, ¿no? Y bueno, está escrito en Rust, algo que también nos habla de que no están cerrados a esa parte, ¿no? Muchas veces se habla de Rust como algo malo, como algo que va a ser destructivo, se habla de que es bastante pesado, se habla de que va a ser reconstruir todos los paquetes conocidos en ese formato, en ese lenguaje, pero con ello también hay que ver las ventajas que tiene, que en este caso es lo responsivo. Y sin quitar de lado lo mencionado en un inicio, el hecho de que tú tengas un equipo medianamente con recursos, que no esté tan recortado, pues no se va a sentir, ¿no? O sea, no se va a sentir tanto ese lastre al momento de manejar aplicaciones de este estilo, que no están completamente pulidas, pero que sí están en una versión utilizable. Y bueno, este sería como su equivalente al TeamViewer, ¿no? Una aplicación bastante conocida. ¿Qué otra cosa? Multimedia. Algo que aquí se agradece muchísimo es la implementación de VLC. Yo esto siempre lo he defendido independientemente del sistema en el que tú te encuentres, ya sea Windows, Linux o Mac. VLC te va a dar soporte a casi cualquier tipo de formato habido y por haber.
incluyendo los formatos privativos como el MKV o el AAC. Tal vez aquí no tiene un skin, eso lo hace que cargue un poquito más rápido, pero no nada más se ve en la reproducción de archivos de manera local, sino también en todo lo que ocupe ese códec, incluyendo el navegador. Entonces, si tú llegas a reproducir un video en un sitio web que no sea YouTube, también vas a tener esa ventaja de que tu sistema va a tener lo suficiente para poder mover ese tipo de archivo. Y si lo llevamos más a otro ámbito, ya viéndolo como creador de contenido, te habilita nuevas funciones, porque no nada más es un decodificador, sino también es un encoder o codificador. Y si tú utilizas herramientas como OBS, pues muy probablemente te deje guardar en ciertos formatos. Eso es algo de lo que muy poquitos hablan. Entonces, pues bueno, tenemos cubierto todo ese apartado de los códecs simplemente con esa aplicación. Genome Network Displays, esto también sería para compartir pantalla entre un equipo y otro, pero pues se tiene que cumplir esa regla de un Big Linux a otro Big Linux. El soporte para la webcam, en este caso pues bueno, no me lo detecta porque en mi sistema principal, que es Fedora, pues yo estoy ocupando la webcam aquí, pero se agradece que ya tenga el soporte para este tipo de opciones, ¿no? Igual para el micrófono, aquí tiene un reductor de ruido. Yo soy más de manejarlo de manera manual, porque también no siempre voy a tener la música afuera y a veces me baja la voz. Se agradece. Tal vez esto lo vas a notar si haces videollamadas frecuentemente, y también va a tener un impacto en todo lo que utiliza el micrófono, ¿no? Por ejemplo, una videollamada o llamada normal en Facebook, ¿no? Por ejemplo, te va a estar asegurando un poquito la calidad si es que no tienes un buen micrófono, ¿no? Entonces, está bien pensado. Yo creo que para un uso diario sí vas a notar una ventaja bastante grande. Aquí ya viene con un conversor que es el Mystic Video Converter. Yo lo veo un tanto innecesario, tal vez porque aquí VLC viene a salvarnos con esto. También, si ustedes no saben, tiene un conversor integrado, pero bueno, obviamente no es el uso ideal de la aplicación. Tal vez esta tiene un poco más de compresión o opciones como estar dividiendo el video al momento de estarlo convirtiendo y tenerlo en 2-3 partes para aquellos que lo hacen más tipo serie o quieren resubir un video de 1 hora en partes. Entonces, pues bueno, se agradece, es fuera de lo común, ya que usualmente estamos acostumbrados a utilizar Handbrake. Pues bueno, me da una buena impresión porque se está innovando, ¿no? Se está saliendo de esa zona de confort y se le está dando apertura a otras aplicaciones que tal vez no son tan conocidas, pero que tienen un potencial muy grande. En el aspecto de oficina, pues poquito que decir. Ocular, yo creo que ahí es innegable la compatibilidad que hay con este formato, las opciones que tiene. Son de esas pocas aplicaciones que rara vez ves una actualización porque realmente no las necesitan. A día de hoy, a mediados de 2025, yo puedo decir que Ocular ya se le puede poner al 2x2 con Adobe Acrobat Reader, ¿no? O sea, ya tiene la misma cantidad de opciones y lo mejor es que es gratuito. Entonces, pues bueno, esto súper se agradece tanto para los que trabajan como los que están estudiando y aquellos que manejan documentación, ¿no? Entonces, para tu día a día va a tener lo más necesario. Yo creo que aquí ya las necesidades van un poco más dependiendo a lo que te dediques, pero siempre se agradece que tengan este tipo de aplicaciones precargadas. Yo en lo personal también ya no soy de utilizar aplicaciones de ofimática porque pues, lo mío es programar, desarrollar y demás. Ya no soy tan de ocupar este tipo de aplicaciones. Yo las ocupo más como visualizador, de que a veces me pasan un formato de Excel y necesito visualizarlo. Lo ocupo más así. Ha mejorado bastante. Un punto positivo es que en KDE se ve más limpio a comparación de Genome, de XFCE. Le da ese aire fresco. Y pues bueno, si tú lo comparas directamente con un Windows,
sí, sí se nota bastante la diferencia, ¿no? A manera general, LibreOffice ha mejorado bastante en todo este tiempo. Yo agradezco que de alguna forma pues, se hayan dado a la tarea también de darle seguimiento al proyecto. Sí se parece bastante ya a lo que te puede ofrecer o te ofrecía en algún momento Microsoft Office 2019. Ya las únicas aplicaciones que tendría que envidiarle serían las de inteligencia artificial o las de la nube, ¿no? Pero estamos hablando de que somos usuario de Linux y construir una nube está súper fácil, como por ejemplo con Nextcloud, o tener tu propio servidor en tu casa con un equipo que ya no utilices. Entonces perfectamente se puede llegar al mismo resultado. Obviamente nos va a costar un poquito, pero se puede lograr. Fuera de ahí son más aplicaciones del sistema. Como les digo, ahorita ya estuve abriendo y cerrando aplicaciones, pero el consumo de recursos se me hace bastante equilibrado. Ya estuve actualizando el sistema, ya estuve abriendo una que otra aplicación, por ejemplo esta de aquí, ¿no? Y aunque nosotros las eliminemos, siguen corriendo un poquito en segundo plano. Entonces, pues bueno, giga y medio aproximadamente para un estándar de 8 gigas o superior, pues sí me parece bastante equilibrado. Y bueno, vamos a seguir viendo qué tenemos por acá. La Big Store, otra propuesta, una alternativa al PAMAC o gestor de paquetes de Manjaro. Se dieron a la tarea de reconstruirlo, de clasificarlo, de ordenarlo, ¿no? Y tener las categorías aquí. Entonces, por ejemplo, editores de imágenes y herramientas de dibujo, ¿no? Entonces tú ya le das clic y ya te da las opciones como GIMP, Krita, Inkscape, el equivalente a Lightroom, que es Darktable y demás, ¿no? Y contemplando pues otras alternativas que vienen de Snap o de Flatpak. Entonces también bastante bueno, vienen lo que son las nativas y las del Art User Repository. Entonces desde aquí pues puedes habilitar esto si te quieres mantener muy purista. Y pues el punto más grande, que es el de desarrollo, ¿no? Que aquí pues por ejemplo el aspecto de virtualización. Recuerden que VMware Workstation ya está libre, entonces pues yo optaría por encima de estas, pero pues bueno, ahí lo tenemos como una opción bastante completa. Pues bueno, tenemos el modo simplificado y el modo avanzado, ¿no? Que te da dos opciones, el nativo y el de terceros, ¿no? Entonces, por si notan una aplicación repetida o duplicada, no es un error, es que corresponden dependiendo del repositorio. Poquito más, aquí a partir de aquí ya son más opciones del mismo sistema. Sí está rebrandeado, ¿no? Sí están contemplando aplicaciones que incluso ellos están incluyendo, como los ajustes de restauración, qué tan cíclico va a ser ese backup. Te dan acceso directamente al TimeSwift, que es para realizar los snapshots, información del sistema. Aquí pues bueno, te va a pedir la contraseña para poder acceder más certeramente a la motherboard. Entonces pues sí me parece que han hecho un trabajo bastante grande. Aquí por ejemplo puedes simplificar muchas cosas, y aquí yo les pudiera mencionar un punto clave por si no se quedan con Big Linux en algún momento. Ustedes pueden testear o probar si su conexión de red a internet, tanto cableada como Wi-Fi, les funciona, si el Bluetooth les funciona, si la impresora les funciona, si el driver de audio les funciona, y pueden estar consultando aquí información de la placa de video, de la memoria, del controlador de audio, para saber qué driver está utilizando Big Linux. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo sé que el CT2518 de Creative Labs me está funcionando, yo lo anoto en un papelito, y en algún momento cuando yo me quiera pasar a otra distribución, como por ejemplo FreeBSD o Gentoo o Arch o Fedora, voy a poder saber qué driver me funciona, ¿no? Entonces, utilicen esto también para los controladores de los puertos, para saber qué tipo de driver está utilizando y irte a la segura para que más adelante, cuando necesites de un dispositivo o un gadget por aquí,
pues sepas qué instalar para que te funcione independientemente de la distro que tú utilices. Pues bueno, más opciones de configuración como la zona horaria, los repositorios para configurar los mirrors, el idioma del sistema, el soporte, distribución del teclado, la configuración de los sonidos del sistema, gestionar las cuentas de usuario, las cuentas online, los dispositivos, que también aquí ya viene con soporte para lo que es un mando de Xbox, de PlayStation, la configuración del display o la pantalla, la velocidad del mouse también, por ejemplo. Le da un rebranding a todas las opciones que vienen un tanto sueltas en KDE. Te las ordena, creo que aquí sí es más intuitivo. Y pues te da toda la información, solo que de una manera más accesible, ¿no? Entonces aquí versión de kernel 6.3, versión de Qt 6.9. Y pues prácticamente tenemos casi que todo aquí, incluso las opciones del firewall y demás, ¿no? Información de la red. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Pues el gestor de sistema de administrador de archivos es Dolphin, también se agradece bastante. Ya viene con algunas opciones aquí, que normalmente tendrías que instalarlas por aparte, como el root actions, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, te vas a más, a los settings, y pues bueno, ya empiezas a editar aquí las preferencias o añades tipo extensiones para tu Dolphin. Las utilidades, viene con un compresor y un descompresor, el comportamiento del lanzador, el grabador de pantalla, la calculadora, el de la impresión, lo de los PDFs y demás, y lo que normalmente a muchos les cuesta un poquito, pues bueno, las web apps, ¿no? Esto pasa porque no existen paquetes nativos, ¿no? Esto también lo estamos viendo desde que entramos, por ejemplo, a un Fedora. Notamos que el paquete de Spotify originalmente está únicamente para .deb. Incluso aunque tú quieras convertir el archivo a formato RPM, las dependencias no las vas a poder resolver tan correctamente. Entonces, honestamente, nada más tenemos una opción, que sería la versión web. O tirar de repositorios de terceros, ¿no? Ahí los invito a que chequen el video de Fedora, donde yo les muestro cómo instalar el Spotify completo en formato RPM. Pero, pues bueno, a manera general tenemos esto, y nos va a sacar como que del apuro, ¿no? Esto también no se limita a que nada más vamos a tener acceso a esto. También hay creadores de launcher o lanzadores. Y por ejemplo aquí ya viene un integrado que es agregar o remover web apps, ¿no? Entonces perfectamente aquí podemos editar y crear alguno nuevo, ¿no? Por ejemplo, agregar, y aquí le ponemos Netflix o... sí, Netflix. El icono de la aplicación, pues obviamente aquí lo buscan. Vamos a ponerle... aquí en permitir, vamos a ponerle Netflix icon PNG. Por ejemplo yo lo estoy haciendo muy rápido. Vamos a guardarlo y lo guardamos aquí en imágenes. Creamos una nueva carpeta que se llame iconos lanzadores. Lo guardamos aquí. No importa tanto el nombre, obviamente sí, para poderlo identificar. Seleccionamos el icono de la aplicación, le damos aquí en buscar. Lo buscamos en imágenes, iconos, y ahí está el Netflix. La categoría aplicaciones web. El navegador, pues si tuviéramos otro, desde ahí lo estaríamos seleccionando. Y pues bueno, la URL netflix.com, ¿no? .com. El nombre Netflix, y le damos en save, ¿no? Y ya lo tenemos agregado. Obviamente aquí también lo podemos editar y demás, o eliminar o cambiar de navegador por si tuviera algún problema por ahí. Entonces lo podemos ir a buscar aquí en las web apps y ya tenemos nuestra aplicación web apuntando hacia netflix.com. Lo mismo lo pueden hacer con el Amazon Prime Video. Entonces pues bueno, eso es algo bastante cómodo, porque el que te lo maneje como una aplicación web también hace que lo puedes anclar aquí a la lista de aplicaciones y tener pues básicamente directo para iniciar sesión o tener la sesión iniciada y poder reproducir películas.
En este caso es algo positivo porque te está recortando todas las características del navegador. Si bien el navegador está corriendo en segundo plano, pero no lo tienes abierto completamente. Es decir, tienes lo más indispensable para la aplicación web. Se sobreentiende que por estar en un Linux ya tenemos esa capa de seguridad. Obviamente no estamos exentos de nada, pero de alguna forma lo que hace el web app es aislar la página, ¿no? Y muchas veces algo que tampoco nadie menciona es que se pueden agregar protocolos para tenerlo un tanto más anónimo. Es decir, que únicamente la aplicación web funcione aislada, y en dado caso de que utilicen herramientas como el Wireshark, no esté detectada porque no estás navegando directamente, sino estás haciendo uso del navegador. Entonces ahí nada más le va a decir al atacante que estás utilizando o que tienes el navegador abierto, pero no te dice o no te da información de qué página estás visitando porque lo tiene por aparte. Que sí hay maneras, ¿no? Porque va a salir don hacker experto en todo y demás, a decirte, no, sí se puede, esto y lo otro. Pero pues bueno, ahí también le puedes poner algunos ajustes como las entradas o las salidas, únicamente que entre información pero que no salga. Puedes, no sé, ponerle parámetros ahí al firewall. Puedes hacer que el mismo navegador por omisión se inicie en el modo incógnito, lo cual no va a afectar directamente con el uso de la web app. Y puedes tener N cantidad de medidas adicionales para evitar el que te estén rastreando aquí. El único inconveniente que yo le veo al uso de esto es que no hay manera directa de eliminar el caché o el famoso cache del sistema. Si bien es cierto que estamos teniendo una página aislada, un uso del navegador aislado, asimismo los archivos temporales, las cookies, pues todo lo que utiliza para almacenar la película en tu equipo y después reproducirla y demás, también tiene un límite, ¿no? Entonces no lo vas a poder eliminar directamente desde el navegador, al menos que sea un navegador avanzado tipo Google Chrome, que ofrezca ciertas características, o directamente con una aplicación externa, de esas que son como limpiadores del sistema, y independientemente de la ruta que esté utilizando va a ser reconocida por el sistema y vas a poder eliminar el famoso cache o caché. Entonces, a manera general está extremadamente completo, no hay nada que pedirle, todo prácticamente le funciona. Muchos cuando hacen esa transición hacia Linux sí sentimos esa carencia de herramientas, y sobre todo porque de entrada no tenemos ese puente directo a Big Linux, ¿no? Básicamente cuando tú de alguna forma tienes ese primer contacto con Linux, te dicen Debian, Linux Mint, Ubuntu, alguna derivada, Zorin, por ejemplo. Es muy difícil que entres de lleno a Arch, ¿no? Muchos también por ahí van a comentar, ay, mi primer distro fue Arch Linux y desde que yo la conocí no he cambiado y la he utilizado y ya me adapté y para mi uso general está bien. Sí, pero ¿qué tan bien está hacer esa parte, ¿no? De cierta forma no es el método correcto de escalabilidad. Cada distribución, y esto lo he mencionado en varios videos, cada distribución te enseña algo, ¿no? A lo mejor de entrada en un Ubuntu te enseña a solucionar errores, te enseña a leer, te enseña al uso de la terminal. Tal vez en el uso de un Debian te enseña una configuración un tanto más avanzada. Tal vez en un Fedora ya ves lo que son los repositorios. En un Fedora ya utilizas un gestor de paquetes diferente. Tal vez para ese punto ya casi todo lo manejas directamente desde la terminal. Tal vez no es tan simple como un apt porque tienes DNF y tienes Yum, ¿no? Entonces cada distribución te va enseñando algo, ¿no? Ese humo que te venden por ahí de que todas las distros son iguales, pues sí, es algo innegable que todas tienen la misma base, que todas tienen el mismo
KDE, que todos tienen el mismo kernel, que todos tienen el mismo escritorio, que así como tienes GIMP en un Arch Linux, lo puedes tener en un Ubuntu, en un Fedora, en un Gentoo, ¿no? En ese contexto está bien decirlo. Ajá. O sea, eso es entendible. El problema está en el uso del sistema, el propósito del sistema. Un Debian no te va a ofrecer características de desarrollo como lo hace un Fedora. Un Fedora no te va a dar la sentida rolling release ni la gestión de paquetes como lo hace un Arch, y tampoco va a tener ese propósito, esa filosofía, el principio KISS, el Keep It Simple Stupid. Entonces, el uso incorrecto de un sistema que está enfocado a un uso distinto hace antinatural el que tú estés ocupando el sistema para otro propósito. Entonces, eso es lo que a lo mejor les cuesta entender. Y yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo porque generalmente ese tipo de personas que lo suelen simplificar tanto, pues no utilizan otros sistemas, ¿no? Entonces, he allí cuando pues se quedan, discúlpenme, yo lo digo con todo el amor del mundo, no lo digo en el afán de ofender, pero se quedan en su ignorancia porque no ven más para allá, ¿no? O sea, generalmente ese tipo de personas pues nunca las has visto en otro sistema, nunca las has visto utilizando un Hyperland, nunca las has visto utilizando un Vespawn, nunca las has visto con una instalación de un Gentoo. Te dicen, ay, es que en mis tiempos mozos, allá en el Linux de la Edad de Piedra, yo ya lo hice. Pues sí, pero te quedaste con un concepto austero de lo que es Linux o de lo que es esa distro, cosa que el sistema moderno, actual del pleno 2025, es un mundo completamente diferente. Entonces, es válido que sí entiendas un poco el que en tu concepto no esté tan definida la diferencia entre cada distribución, porque tú te quedaste cuando todos los Linux eran iguales, ¿no? Te quedaste cuando Linux no estaba tan desarrollado. O sea, si nos ponemos así, pues por ahí, ¿de qué te gusta? ¿El 2022, 2023, por ahí? Crea 2002, 2003, perdón. Por ahí del 2002 o del 2003, tú comparabas un Debian con un Kubuntu y un KDE Neon y difícilmente veías la diferencia entre cada distro, ¿no? A lo mucho la filosofía, pero para entender la filosofía deberías de entender los tres sistemas de manera individual, pero a nivel kernel, a nivel paquetes, a nivel comportamiento era básicamente lo mismo, un kernel de Linux con un escritorio. Pero como te quedaste con esa idea de que difícilmente había tan marcadas esas diferencias, pues no logras ver lo que los sistemas actuales te ofrecen, ¿no? Y pues bueno, como les vuelvo a repetir, yo entiendo que ignoren ciertas cosas porque nunca han probado otros sistemas. Y no estoy hablando del distro hopping, no estoy hablando de probarla en modo live, de descargarla, probarla un ratito y decir ya es estable. No, yo estoy hablando de tenerla instalada para tu uso de todos los días, por lo menos unos 3 meses de mínimo, ¿no? De Minion para la chaviza. Entonces, he ahí cuando a lo mejor un Void Linux nada que ver con un Arch. Ahí cuando un Void Linux nada que ver con un Fedora, ¿no? Pero pues bueno, se ha tratado aquí hacer la invitación amable de que esas personas prueben otras distros, pero no en el distro hopping, sino realmente en el uso del sistema. Entonces, he allí cuando tú ya empiezas a entender, pues mira, Deepin te ofrece esto, Elementary te ofrece lo otro, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde me voy a estar decantando? ¿Qué sistema suple más mis necesidades? ¿Qué sistema tiene lo que yo necesito? Entonces, pues yo ya voy a cerrar el video para que pues ya no hacerlo, no extenderme más, ¿no? Pero quédense con esta frase que les voy a decir, ¿no? El hecho de que tú tengas un martillo no directamente quiere decir que todo lo que veas sea un clavo, o todo lo que tengas enfrente lo trates como un clavo,
¿no? Entonces, no porque tengas un martillo quiere decir que todo lo tienes que ver con ojos de clavo, ¿no? Entonces, pues bueno, es esa parte, ¿no? Muchos también no le ven la diferencia a, no sé, Wi-Fi Slacks de Slackware. Muchos no le ven la diferencia a un Manjaro de un Endeavour. Muchos no le ven la diferencia a un Debian, un MX Linux. Pero va más allá, y esa diferencia es la que hace a cada sistema especial, ¿no? Porque pues bueno, yo no creo que un desarrollador pues también se esté quemando las pestañas, esté de cierto modo trabajando de a gratis, compilando, haciendo actualizaciones, cuando sabe que perfectamente ya hay miles de distros haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay características especiales, tanto aplicaciones únicas del sistema, que le dan ese giro y que hacen ese parteaguas enorme. Difícilmente para el usuario convencional, promedio, como vulgarmente se le dice, el usuario de a pie, pues no lo va a ver, ¿no? Porque en su todos los días, si tú utilizas un Kubuntu y abres GIMP, abres VLC, abres LibreOffice, y tú te pasas a un Arch y abres GIMP, VLC y LibreOffice, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es el gestor de paquetes. Pero si nos vamos al aspecto de la filosofía, si nos vamos al propósito que tiene el sistema, si nos vamos al el por qué el menú de inicio está arriba y no abajo, el por qué el sistema tiene un dock, el por qué el sistema cuida las opciones de internet de cierta manera, por qué el sistema gestiona los paquetes de cierta manera, por qué el sistema actualiza cada cierto tiempo y no como un Ubuntu de cada 6 meses, es cuando tú te das cuenta de esas diferencias. Entonces, Big Linux aquí sí está marcando la diferencia. Es una distro ya con su tiempo, ya se puede considerar que es un poquito longeva. Me parece que por ahí el desarrollador es brasileño. No sé si tenga un equipo de trabajo o si lo está haciendo él solo, pero es algo digno de reconocer porque no se ve en todos los días un sistema así de pulido. Y pues bueno, pues nada más, poquito más decir de esto. En cuestión de los wallpapers también tiene unos bastante originales, ¿no? Aquí los perritos, ¿no? Aquí, esto de aquí, de aquí, que la inteligencia artificial y demás. Entonces, pues bueno, obviamente nada se compara a una mona china furra, ¿no? Obviamente. Pero, pues bueno, tenemos esto. Espero que les haya gustado, espero que no se queden con eso, espero que les cambie un poquito ese concepto y vayan más allá del uso de Linux, ¿no? Porque si no, te puedes acabar DistroWatch, puedes probar todas las distribuciones habidas y por haber y siempre las vas a acabar viendo iguales. Entonces, ten un poquito más de esa apertura. Imagínense que este es el usuario. Y este es el usuario que entiende el por qué están todas las distribuciones, ¿no? Aquí le salen las constelaciones y las estrellas y el espacio. Este es el usuario que entiende el porqué de las distros. Y este usuario que está aquí, que nomás le brilla su cabeza, este es el que hace distro hopping y que dice que todas son iguales. Entonces yo creo que hay una galaxia entera de diferencia. Pero bueno. En fin, tu LinuxTuber, ¿no? Espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia o comentario lo dejan allá abajito. En cuanto pueda les respondo. Suscríbanse para más tips, trucos y consejos. Vamos a estar haciendo uno que otro tutorial aquí en la distro para seguir probando qué tan buena es. Y si gustan apoyar el contenido del canal, que de verdad se los agradecería muchísimo, paypal.me/atiel por si lo quieren hacer más directamente. Si quieren apoyar el canal se pueden unir a la membresía. Ya voy a estar actualizando esto de manera manual. De verdad que sí lo estoy haciendo, pero se actualiza y me lo cambia. Y pues bueno, si quieren regalarme algo, ahí están la wishlist de Amazon por si me quieren regalar unas micas, una memoria USB, unos tornillitos, que se agradece bastante. Entonces, esto es Big Linux. Bastante buena, excelente soporte de idioma, que esa era la pega inicial. Había muchas faltas de ortografía en un inicio cuando yo la probé,
dejé pasar un tiempo y muchas de las cosas ya se corrigieron y te están ofreciendo ese extra. Entonces yo si le pusiera una calificación, que rara vez hago esto, sí le daría el 10, ¿no? En cuestión de los colores y que los wallpapers y demás, y que el tema de iconos y cómo está organizado es muy subjetivo porque todos tenemos gustos diferentes, ¿no? Pero lo realmente importante, las aplicaciones que están, lo responsivo, lo intuitivo que es, lo fácil de instalar, todo eso ya viene solucionado, que es lo más importante. Entonces, lograr estabilidad donde no la hay, que es un Arch, sí es algo de reconocer. Entonces, pues bueno, ustedes díganme qué les parece, si la han probado, si son usuarios de Big Linux, cuánto tiempo llevan utilizándola, si recomendarían alguna aplicación imperdible para que ustedes tengan en su Big Linux, alguna recomendación por ahí, coméntenla, yo las voy a estar leyendo. No es la primera vez que también por ahí los suscriptores me comentan y me dicen, Satiel, ¿a poco no conoces esta aplicación? ¿No? Entonces yo les hago el video, la pruebo y les traigo un tutorial. Entonces yo creo que así nos ayudamos todos. Ustedes me ayudan a hacer contenido y yo les doy contenido. Pues nada más, ahora sí sería todo y nos vemos en el próximo video. Porque luego dicen que ¿por qué tanto tiempo? Bye.